Muy buenas y bienvenidos a Green Macarons, tu canal de acuarios plantados. ¿Creíais que me había ido? Pues no, aquí estoy. Y hoy vamos a hablar del Drop Checker. ¿Qué es el Drop Checker? Pues el Drop Checker es un aparato de cristal que se usa para medir concentraciones de CO2 mediante la medición del pH. De tal manera que por mediación de equilibrar presiones, ley de Henry, el CO2 diluido en el agua del acuario, es decir, CO2 acuoso, una pequeña cantidad se convertirá en ácido carbónico, H2CO3, y este entrará en la cámara con el líquido de la solución del drop, haciendo que este cambie de color. Es decir, la reacción química de este proceso, por si a alguien le da curiosidad, sería la siguiente. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa sería la definición de qué es el Drop Checker y para qué sirve. Ahora bien, hay en el mercado diferentes formas y tipos de Drop Checker. Aquí os muestro una forma que digamos que es la clásica y para mí la mejor, ¿vale? Y por ejemplo, aquí tengo otra. Un momentico. Este también es de otra marca, ¿vale? Que es más pequeño, ¿vale? Pero igualmente tiene su cámara por donde entrará el gas, o sea, el CO2 diluido, y aquí está el líquido de solución que cambiará de color, que ahora lo explicaremos. Bueno, pues como he dicho, hay diferentes formas de Drop Checker en el mercado. ¿Qué es lo que deberíamos de tener en cuenta con las formas? Bueno, lo que deberíamos de tener en cuenta con los Drop Checkers es que hay diferentes tipos o tamaños de la boca del captador. Es decir, contra más grande sea la boca del captador, más rápido entrará el CO2 diluido. De igual manera, contra más pequeño sea el recipiente o el sitio donde está hecha la disolución del Drop Checker, contra más pequeño, como he dicho, pues también más rápido cambiará de color. Es decir, diferentes tipos y modelos te pueden dar un resultado más rápido o más lento. Por ejemplo, si comparamos este, pues podríamos decir que tardará mucho en hacer la reacción porque tiene una boca muy pequeña, pero igualmente también compensa porque tiene una capacidad también muy pequeña donde está la disolución. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de buscar? Para resumir. Pues para resumir deberíamos de buscar un Drop Checker que tenga la boca ancha y la cámara donde está la disolución pequeña. Este nos hará que cambie o que necesite menos tiempo para que no haga reacción. Por eso digo que no todos los Drop Checkers funcionan igual en cuanto a la capacidad de hacer la reacción más rápida o más lenta. Para mí, los clásicos, ya que tienen una campana ancha y una cámara no muy grande, para mí son los más rápidos en cuanto a cambiar de color. Bueno, ¿y cómo funcionan los Drop Checkers o qué tipo de solución llevan dentro? Bueno, pues los productos comerciales normalmente llevan una solución en el líquido de KH, o sea, de nivel de carbonato, KH, como he dicho, 4 o 5, y un líquido que sería un medidor de pH de rango bajo, llamado comúnmente azul de bromotimol, ¿ok? Que hará que dependiendo del color nos indique que si tenemos CO2 bajo, óptimo o alto. Esta solución de KH4 o 5 también no las podemos hacer nosotros de manera casera. Aquí os pongo otro ejemplo, ¿vale? Si la queréis hacer de manera casera, hay que tener una báscula de precisión muy buena, ¿vale? Porque si nos pasamos un poquito, pues a lo mejor no sale. Pero bueno, entre 4 y 5 nos puede valer perfectamente, ¿vale? Bueno, sabiendo esto, podríamos decir que es muy simple, ¿no? Ponemos una solución de KH4 o 5
¿vale? En el Drop Checker. Y bueno, lo colocamos en el acuario y esperamos a que nos cambie de color. Como he dicho, si ese azul de promotimol se mantiene azul, nos indica que hay CO2 bajo. Si está verde, nos indica que está óptimo. Y si está amarillo, nos indica que hay CO2 excesivo. Pues bueno, ya os digo yo que eso tal cual no es un medidor muy fiable, y ahora os explicaré cómo funciona y entenderéis el porqué. Os muestro una imagen. Bueno, aquí tenéis la tabla de KH y pH y ahora voy a explicar el funcionamiento que tiene esto y el por qué se pone con KH 4 o 5. ¿Vale? Si os fijáis, nos cogemos el KH, por ejemplo, 4, ¿vale? Y a verde normal, ¿vale? Si miráis la tabla, ¿vale? Vamos buscando el pH, ¿vale? A verde normal, que serían unos 16 ppm, pues coincide que está el pH a 6,8, ¿vale? A 6,8 el azul de promotimol es cuando cambia de color azul a verde. Pueden ser diferentes tonalidades de verde, verde normal 16 ppm, verde azulado 12 ppm, o incluso si nos vamos ya al extremo, ya bajando algo más el pH, verde lima podrían ser unos 31 ppm. Y azul, pues serían unos 5 ppm. ¿Por qué se usa el KH4? Porque corresponde a que con ese nivel de carbonato, cuando el azul de bromotimol cambia de color, coincide con estas cantidades de CO2 o de partes por millón de CO2. Como he dicho, verde normal 16 ppm, verde azulado unos 12 ppm y verde lima 31 ppm. ¿Qué ocurre? Que bueno, dependiendo del acuario que tengamos, puede ser que esto no sea insuficiente. Porque si estamos con que en el verde normal, con unas tasas de 16, 20 ppm, porque como he dicho, hay diferentes tonos de verde y ya cada uno tiene su apreciación con el color, pues posiblemente con 15 o 20 ppm no todos los acuarios funcionen bien con esa cantidad de CO2. Aquí es donde yo digo que hay que tener sentido común, y si tenemos un acuario con muchísima luz, y ya no solamente la luz, sino con plantas complicadas que necesitan para crecer bien bastante CO2, pues este Drop Checker nos estará dando un falso resultado de CO2 óptimo. ¿Por qué? Porque necesitaríamos más ppm. Si nos vamos al verde lima, posiblemente si estemos dentro de un rango óptimo, que sería alrededor de las 30 ppm. Pero estamos en lo mismo, el verde lima se nos puede tornar amarillo y en ese momento no sabremos si nos estamos pasando de CO2 o no. Pues bueno, entonces en ese caso el Drop Checker se nos vuelve un poco ineficaz. ¿Qué es lo que hace mucha gente? Bueno, pues en vez de poner KH4, si tenemos sentido común, podemos poner un KH más alto. Yo os voy a poner el ejemplo de un KH9. Si nos fijamos en la tabla, el KH9, ¿vale? A pH 6,8, que es cuando el azul de bromotimol cambia a verde. Bueno, pues a ver, aquí en verde serían, bueno, KH8 no, KH9, perdón, serían 34 ppm. Es decir, aquí si estamos en verde, sabemos que tenemos 34 ppm. Si el verde fuera un verde azulado, son 21 ppm. Si es azul, tendríamos alrededor de unos 11 ppm o menos. Y si es verde lima, unos 54, 68 ppm. Y si fuera amarillo, aquí ya peligro, tendríamos unos 108 ppm. Es decir, si subimos a la concentración de carbonato, el azul de bromotimol, cuando reaccione, nos calculará más cantidad de ppm en acuarios donde las plantas son de difícil
o sea, de mantenimiento exigente, tanto requerimientos lumínicos como requerimientos de aporte de carbono. Entonces, en ese sentido, nos podría venir mejor un KH más alto que el KH4. En este caso he puesto la franja más alta posible, que podría ser un KH9, donde un verde son 34 ppm y un verde lima son 54-68 ppm, que sería lo máximo que podían tolerar muchos peces, siempre y cuando, como dije antes en otro vídeo, tengamos un intercambio gaseoso bueno. Digamos que con KH9 sabemos que en un acuario de máxima exigencia en cuanto a planta y iluminación nos sería más efectivo y nos daría menos fluctuaciones de CO2 que el KH4. Mucha gente lo que hace es que utiliza dos drop checkers, y yo eso llevo una temporada haciendo unas pruebas y con KH4 y con KH9, y efectivamente, dependiendo el drop checker donde lo ubiquemos, que ese será para otro punto, pues nos variará la acentuación del color. Entonces, mucha gente pone KH, dos drop checkers con diferentes KH, para así poder optimizar y calcular mejor la cantidad de CO2 que tenemos. Bueno, no sé si lo habré explicado bien, pero la idea es que, dependiendo del tipo de acuario que tengamos, utilicemos un KH4 o un KH5, 6, hasta 9 como máximo, si fuera un acuario con mucha demanda, o la opción que mucha gente utiliza, que es utilizar dos KH diferentes para así poder calcular, dependiendo del tono, el color. Por ejemplo, si tenemos un KH4 y un KH9, pues cuando se nos pone verde, el otro seguirá estando azul, pero cuando se nos pone uno verde lima, el del KH4, el otro se nos pondrá verde. Entonces ahí sabemos que en ese momento es cuando tendremos X concentración de ppm. Digamos que es una manera de ajustar ese cálculo a nuestro interés, pero hay que tener en cuenta que con KH4 posiblemente en un acuario de máxima iluminación y de plantas exigentes no nos valga, porque nos dé un CO2 insuficiente. Nos deberíamos de ir a KH mayores para aumentar esa proporción de ppm, es decir, 5, 6, hasta 9, que sería para mí el máximo de KH que deberíamos de utilizar. Si tenemos un acuario de requerimientos medios, pues posiblemente un KH4, es decir, una equivalencia en verde a unos 20 ppm, 25 cuando mucho, no sería más que suficiente. Bueno, ¿qué otro problema tiene? Pues otro problema que tiene es que el indicador suele ser perecedero, es decir, las fluctuaciones de pH en la cámara resultante entre los periodos de luz y oscuridad, es decir, que cambie azul en la oscuridad, vuelva a cambiar a verde, o verde lima en el fotoperiodo, cambia, vuelve a cambiar, pues esos resultados harán que el patrón de KH se degenere. Incluso con el tiempo tiende a equilibrarse con el agua del acuario, o sea, con el KH del acuario. Por eso es aconsejable una vez al mes, por ejemplo, 2 meses como mucho, cambiar la disolución de KH y bromotimol. Y otra cosa muy importante, que aquí es donde antes de hacer el vídeo me he tomado yo la molestia de hacer varias pruebas, es el tener en cuenta la ubicación del drop checker. Y explico el porqué. Bueno, este mecanismo depende del intercambio gaseoso en el sitio exacto. Como hemos dicho, el intercambio gaseoso nos proporciona la famosa ley de Henry, ¿vale?, que hace equilibrar las presiones. A su vez, depende del flujo del agua, es decir, que el filtro mueva bien por ese lado del acuario, por un lado mueve más, por otro lado mueve menos, pues se puede reducir la potencia del filtro, en fin, etc. También influye el flujo del agua. Y, como no, la posición, como hemos dicho, del drop checker, la calidad del reactivo y la interpretación de cada uno del color. El resultado también puede verse alterado si el drop checker está en posición, ¿cómo explico?, donde la cámara también pueda capturar burbujas de CO2, es decir, donde no entre el CO2 diluido, simplemente es que se están metiendo las burbujas o microburbujas de CO2. Entonces, si en esa ubicación
también está entrando micro burbujas, también no hará un falseo de lo que sería el drop checker. Esas micro burbujas que nos pueden colar en el drop checker, si no se colaran en la cámara, lo más normal es que subieran a la superficie del acuario y se perdieran. ¿Por qué digo esto? Porque como norma general la gente coloca el drop checker para que mida las concentraciones de CO2 a unas 3/4 partes, es decir, a un poquito más de la mitad, ¿vale? de la altura del acuario. Suele colocar ahí el drop checker, unos 10 centímetros aproximadamente debajo de la superficie. ¿Qué ocurre? Que esas burbujas que estén por allí y se puedan colar, que normalmente esas burbujas, como he dicho, saldrían a la superficie, nos hará también falsearnos el drop checker. Pues por estas razones, las tasas de error del drop checker son muy amplias. En los casos en los que más importa, es decir, en los casos donde tenemos un acuario exigente, plantas difíciles que dependan de muchos ppm de CO2, 30-45 ppm aproximadamente. Bueno, ¿y qué ocurre con esto? ¿Dónde coloco el drop checker? Bueno, si utilizamos un método de difusión por mediación de difusor o atomizador, es decir, un método de difusión gaseoso o micro burbuja, deberíamos de colocar o deberíamos de ubicar el drop checker en una parte cercana al sustrato. Yo he hecho la prueba y efectivamente las variaciones de ese drop checker con la misma inyección de CO2 y con el mismo líquido, pues varía el color del drop checker. Si utilizáramos un método de disolución como es el reactor donde está el CO2 diluido, pues entonces no nos importaría, ¿vale?, ubicar el drop checker, ya bien sea, como he dicho, en una cuarta parte del acuario, que es donde se suele poner, que sería en la parte por aquí arriba. No nos importaría ubicarla ahí, porque al ser CO2 diluido, pues digamos que tendrá todo ese ácido carbónico homogéneo en todo el acuario. También, como he dicho antes, implica también las corrientes. Dependiendo, por ejemplo, en este jar, las corrientes pues no son iguales en todos lados. Entonces, dependiendo de la ubicación, también nos va a dar una falsa lectura. Bueno, para no complicarme más, os voy a mostrar las pruebas que yo he hecho con 3 posiciones, creo que son las que he realizado. He estado con el drop checker durante un par de días o 3 en cada posición y vais a comprobar las diferentes lecturas. Ahí va. Bueno, y después de esto, mi conclusión respecto al drop checker sería no la de condenarlo, que en sí tampoco es un aparato malo, sino la de utilizarlo como herramienta de apoyo y no como indicativo definitivo de medición de CO2. En lo personal, me guío por la bajada de un punto de pH, que es lo que me equivale a mí a unos 30 ppm de CO2, la bajada de un punto de no tener CO2 a tenerlo.
siempre que el KH, hasta bajada de un punto, no sea mayor de 10. Y como apoyo utilizo el Drop Checker como alerta de que algo no va bien. Por eso mismo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que hay veces que podemos creer que tenemos una buena concentración del CO2, porque tenemos el Drop Checker verde, cuando esto no es así. Dependiendo la ubicación del Drop Checker y dependiendo el KH que pongamos en la disolución, dependiendo del movimiento de agua que llegue en ese sitio, pues tendremos una concentración, o mejor dicho, tendremos una medición de una manera o de otra. Bueno, pues esto es todo. Espero que lo hayáis entendido, espero que os pueda servir de ayuda. Y bueno, es otro punto de vista, el punto de vista de Green Macarons. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Pues bueno, portaros bien y no lo olvidéis, suscribirse, darle a like, compartir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós, bye bye.